Nací aquí en esta delegación Gustavo Amadero, el año 1941, y pues aquí transcurrió mi niñez, mis primeras letras. La escuela que está aquí enfrente de mi domicilio, la Insurgente Morelos, me tocó estrenarla desde el primer año, y así como también estrené la escuela secundaria nocturna número 19 Plan de Ayutla, cuyo director era el último de los constituyentes, don Jesús Romero Flores. Con frecuencia subía aquí a los cerros de la Sierra de Guadalupe, o iba a visitar los pueblos aledaños a la sierra, como son el pueblo de Santa Isabel Tola, de Ticomán e incluso de Cuautepec. Claro está que, dada mi edad de primaria todavía, pues me llamaba mucho la atención observar todas estas antigüedades, y yo quería desentrañar el contenido, el origen de todos estos lugares, y pues eso fue lo que pues empecé a estudiar, cuál era el origen de estos pueblos que me llamaban tanto la atención. Y otro aspecto también fundamental dentro de mi familia es que yo tenía el recuerdo vivo de mi padre, que yo lo perdí cuando tenía 12 años, y veía entre sus libros y entre sus periódicos algunas noticias verdaderamente asombrosas de la vida de mi señor padre, porque él fue un hombre muy importante desde los tiempos de la creación de la democracia en México. Mi papá fue el iniciador realmente de las ideas democráticas que le infundió al señor don Francisco I. Madero. Incluso conservo una gran correspondencia de todas esas cartas de toda aquella época de la Revolución Maderista, con el propósito pues de crear realmente un movimiento en el que se crearía el primer partido democrático en México. Y a mi padre le tocó ser el iniciador, junto con Juan Sánchez Ascona, que a la postre sería el secretario particular de don Francisco I. Madero. Pusieron como primer director de ese partido naciente del Partido Democrático al hijo de don Benito Juárez, a don Benito Juárez Maza. Aquí estamos viendo una escultura de don Miguel Hidalgo, y esta escultura estuvo en la Villa de Guadalupe, en la calle de Morelos, Miguel Hidalgo, en la Villa de Guadalupe. Se las trajeron después al pueblo de aquí de Cuautepec. Bueno, esta portada compite incluso con el Sagrario Metropolitano. Ahí vemos una placa que vamos a ver que dice el tiempo de don Antonio Padilla y don Antonio Carvajal. Uno de ellos era vicario de Tlalnepantla y el otro era el cura del pueblo. En ese tiempo de 1767 fue cuando se hizo la portada, pero no así la iglesia, porque la iglesia arranca desde mediados del siglo XVI, y lo vamos a ver en una heráldica. Y vamos a verla porque es una heráldica con una águila bicéfala, es de la Casa de Austria, y esa águila bicéfala aparece en la genealogía de los gobernantes mexicas. Y así se inició la contienda electoral en esa época en la que don Porfirio Díaz pues era el inamovible, pero dadas las circunstancias de la conferencia Díaz-Crillman, pues tuvo que someter al plebiscito de las elecciones de 1910, en la que él figuró como candidato a la presidencia, y don José María Pino Suárez como vicepresidente para don Francisco I. Madero. Entonces, ese movimiento democrático concluye con el hecho de la renuncia del dictador y la ascensión a la presidencia de la República de don Francisco I. Madero, el cual fue muy amigo personal de mi señor padre.
E incluso conservo aquí en esta biblioteca, dentro de los archivos y periódicos de mi señor padre, aquí podemos ver una sección de la prensa en la que vemos el archivo de Francisco I. Madero, cartas de Francisco de P. Senties, los principales personajes de este trascendental capítulo del maderismo. Mi padre está aquí del lado izquierdo, el señor general Bernardo Reyes, que en ese tiempo era el gobernador de Nuevo León, está don Francisco I. Madero, está don Juan Sánchez Ascona, que fue secretario particular de Madero. Aquí tengo un libro que es de don Francisco I. Madero, con un autógrafo para mi señor padre y con su tarjeta telefónica también, que esto es muy interesante. Nuestra juventud debe conocer su pasado histórico, un pasado que está lleno de gloria y lleno de conocimientos, lleno de arte, porque parece mentira que no conozcamos todo lo que encierra dentro de la arquitectura. Por ejemplo, todo el centro histórico de la Basílica de Guadalupe. Ahí pasaron los mejores arquitectos, entre ellos, por ejemplo, el creador de la Capilla del Pocito, que fue don Francisco Antonio de Guerrero y Torres, es el que construyó también el Palacio de Iturbide. Es el más grande de los arquitectos de México, nació en esta alcaldía, Francisco Antonio de Guerrero y Torres. Aquí vivió también junto a la Basílica, en la Calzada de los Misterios y Montevideo. Ahí vivió el más extraordinario de todos los paisajistas del mundo, don José María Velasco. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no nos ocupemos de todo este desarrollo intelectual, de todo este desarrollo de cultura, que esto debe de conocerlo la juventud y las generaciones futuras para el orgullo de nosotros mismos, de los citadinos de esta alcaldía? Soy Horacio Senties Rodríguez, cronista de esta alcaldía, de la cual me siento verdaderamente orgulloso.